entonces. Bueno, entonces, como un caso particular de aplicación de todos los conceptos que vimos en las últimas clases, los conceptos de inyectiva, sobreyectiva, biyectiva, función monótona, etc. Vamos a estudiar una función. Vamos a estudiar en realidad tres funciones importantes: la función exponencial y su inversa, y las funciones trigonométricas, que va a ser el tema que vamos a comenzar a tratar después de este. Entonces, partimos con la función exponencial. Bien, aquí hay algo que yo lo comenté cuando estudiamos. Aquí podemos hacer no una motivación, sino recordar algo. Cuando nosotros estudiamos la axiomática de cuerpo, nosotros en algún momento definimos las potencias. Dado A, un número real, se definió las potencias. Exponente natural, que era A multiplicado por A multiplicado por A n veces. ¿Ok? N es un número natural. Aquí no tenía ninguna restricción la base. Después uno decía, bueno, si A es distinto de 0, existe el inverso multiplicativo, que también es distinto de 0, ciertamente. Y por lo tanto, con este inverso uno podía probar esto. Podía probar esto. Como es distinto de 0, A elevado a n también es distinto de 0, entonces tiene su inverso. Y uno puede demostrar que el inverso de a la n es elevar a n el inverso de A. Entonces luego, uno define A elevado a un exponente negativo. Lo define de esta manera, o bien de esta manera. Da lo mismo porque esta última es una igualdad. Entonces uno pone 2 puntos acá y dice que el lado izquierdo se define en términos del lado derecho. De las dos maneras que lo entiendas, te está refiriendo a ese número. Muy bien. Y por lo tanto, esto es cuando n es un natural, y por lo tanto ya tiene sentido elevar a exponente entero. Entonces después uno dice, en la tercera posibilidad dice, para a mayor que 0, para a mayor que 0 existe este número. Que también es mayor que 0. Es la raíz enésima. Nosotros comentamos que ese número existe. ¿Ok? Y entonces luego dice, uno puede probar esto, elevado a m, es lo mismo que escribir a elevado a m elevado a 1 sobre n. Es una propiedad que también puede probar, donde ahora m puede pensarse como un entero. Tiene sentido lo anterior. Entonces, a partir de esto, así, entonces, uno puede definir, darle sentido a A elevado a una fracción. Y simplemente puedes entender de la manera que estamos indicando ahí, o bien A elevado a m en 1 sobre n. Entonces, para evitar cualquier tipo de sacar raíz de un número negativo, entonces siempre fijamos la base. Si la tiene que ser positivo. Cuando A positivo, garantiza. Listo. Entonces, con eso lo que nosotros logramos es que ahora tiene sentido A elevado a una fracción. ¿Okay? Partimos del natural, entero y A fracción. Entonces, ¿cuál es el paso siguiente? Entonces uno dice así, A elevado a P es un número real.
cuando da en positivo, y P es un número racional. Tiene sentido perfecto. Entonces, naturalmente, uno le gustaría darle sentido a un número que no es racional. Es decir, dado un número ahora cualquiera, real, darle sentido a elevado a ese número. ¿Ya? Y uno puede darle un sentido riguroso. Uno puede, como todo número real es un límite de números racionales, puede darle sentido en términos de límite, por ejemplo. Pero lo que nosotros vamos a hacer es aceptar que tiene sentido. ¿Ok? Entonces vamos a imponer que tiene sentido elevar la base a cualquier número, siendo real. Y ahí entonces aparece la función exponencial. ¿Ok? Esa es toda la historia que está detrás. Entonces, podemos llegar con axiomática, podemos llegar con la axiomática estirando el chicle hasta aquí, hasta lo racional. Y para lo real pegamos un salto, decimos, aceptemos que existe. Uno puede mostrar de alguna manera que, o sea, lo que estoy queriendo decir es que aceptemos que este número existe, por ejemplo. ¿Qué sentido le podemos dar a elevado a raíz de 2? Bueno, vamos a aceptar que podemos hacer este cálculo, que existe el número a elevado a raíz de 2. Bueno, eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, aceptemos que esto se puede hacer y tenemos la función exponencial. Entonces, la función exponencial nos dice que toma un número cualquiera y hace la potenciación. Fijado la A, y ya sabemos ahora por qué tiene que ser positivo, porque lo queremos así, porque positivo distinto de 1, vamos a hacer a elevado a x, de tal manera que cuando el número x real era un entero, o mejor dicho, es un racional, a elevado a x coincide con lo que habíamos hecho antes. Coincide con lo anterior. O sea, de alguna manera, esta noción extiende lo que nosotros, la potenciación que teníamos. El número x era un número natural, a elevado a n era lo que estaba indicado originalmente, esa cantidad de veces. Entonces estamos extendiendo esta idea para números reales cualquiera. Ahora, lo que uno sabe, lo que uno puede probar, de hecho lo puede probar con enteros, con enteros y después con racionales, es que todas las propiedades de potencia valen hasta aquí. Y la demostración es la misma. Hasta aquí, todas las propiedades de potencia son válidas. Todas las propiedades de potencia tienen sentido. Todas las propiedades que vamos a recordar. Lo que uno puede demostrar también es que también valen cuando los exponentes son reales. Ese es el cuento. Entonces tenemos la función exponencial de base A. Y aquí vienen las propiedades válidas para números racionales, pero también vamos a aceptar que valen eh, para los números reales. ¿Ok? Bien. Las propiedades son las propiedades de potencia que nosotros estamos acostumbrados. A elevado a 0 es 1. Multiplicación de potencia igual base, se conserva la base y se suman los exponentes. División de potencias es de potencia igual base, se restan los exponentes. La última propiedad, esta propiedad, F es inyectiva. Lo que nos está diciendo esta propiedad es que si igualamos potencias con la misma base, los exponentes tienen que ser iguales. ¿Ok? Eso nos está diciendo que la función exponencial es inyectiva. Está diciendo esa propiedad. Algunas otras propiedades adicionales, las vamos a colocar acá, las vamos a recordar, ya la habíamos dado, déjenme recordar aquí, ya habíamos hablado de esto, aquí, ya habíamos dicho algo de las propiedades, recuerdo, sí, ya habíamos dicho algo en nuestra axiomática de las propiedades, ahí están, esas mismas propiedades se siguen valiendo acá, o sea, si las anotamos aquí, también uno las puede probar. Acá. Otras propiedades,
otras propiedades que complementan a las anteriores son para A y B mayores que 0, uno esperaría verificar esto. También vale para A y B positivo, y X un número real, y X es un número real. Tenemos esa propiedad. Tenemos otra propiedad que es esta. A elevado a X, B elevado a X. Y nos falta una tercera, que es A elevado a, para X y Z números reales. A elevado a X elevado a Z es A elevado a XZ. ¿Sí? Falta una cuarta. Ahí están las tres. Bueno, esas propiedades también son válidas. Las podemos ocupar sin ningún tipo de restricción. Una y B positivo. Bueno, tenemos entonces tenemos la función exponencial. Aquí tenemos la función exponencial. Bien. La función exponencial. ¿Algunas observaciones? La primera es que el recorrido de esta función son todos los reales positivos. Se está indicando aquí. Son todos los reales positivos. La función exponencial, por lo tanto, no tiene ceros. La función intersecta al eje X. Aquí vamos a dar dos ejemplos, destacando la base. Cuando la base está entre 0 y 1 y cuando la base es mayor que 1, la gráfica es distinta. Ahí tenemos la gráfica de la función exponencial. Y algunas propiedades acá son las siguientes. Cuando A es mayor que 1, pensemos en esta primero porque es bastante más fácil de mirar. Cuando A es mayor que 1, la función es creciente. X1 es menor que X2, A de X1 es menor que A de X2. Sabemos que es inyectiva, pero se preserva el orden. Y cuando X decrece, cuando X toma valores negativos, A elevado a X se acerca a 0, y cuando X toma valores positivos, uno puede decir también que cuando X aumenta, A elevado a X aumenta. Entendiendo por aumentar, irse X, esto se va, aumenta. Estamos introduciendo el símbolo en el contexto de lo que lo aprendimos el semestre pasado de límite. X se aproxima, entonces el otro se aproxima. Si este aumenta, el otro aumenta. La función es creciente en ese caso. Y en el caso de creciente, se invierte todo. Bueno, y se invierte todo porque uno podría mostrar lo siguiente. Podríamos nosotros tener que, si A es mayor que 1, entonces A elevado a X es mayor que 1 para X mayor que 0. Entonces, si nosotros aceptamos esta propiedad, uno puede deducir a partir de esta propiedad toda la parte I. ¿Por qué? Porque si uno escoge, ahora, porque si 0 es menor que A es menor que 1, entonces 1 sobre A es mayor que 1.
¿sí? ¿Correcto? Entonces, para esta propiedad, si este es B, si hacemos B igual 1 sobre A, entonces para esta función, B es mayor que 1, y por lo tanto para la función con base mayor que 1 valen todas las propiedades. Entonces de esto, la función g de x, b a la x, es creciente. Significa que x1 menor que x2 implica bx1 es menor que bx2, lo cual es equivalente a escribir que 1 es menor que b de x2 menos x1. Este número es positivo. De esto, 1 es menor que 1 sobre a. X2 menos x1. Será equivalente a decir 1 sobre a x1 menor que 1 sobre a x2. Bueno, aquí me doy una vuelta de más, pero lo que hemos concluido acá es que entonces si tomamos los recíprocos, se tienen al revés, ¿no? A x2. Por lo tanto, la función es decreciente cuando a está entre 0 y 1. Si uno acepta esta propiedad, uno puede probar esto para todo x, entonces de ahí uno deduce que es creciente y por lo tanto el recíproco o el inverso de a, o cuando a está entre 0 y 1 es decreciente. Entonces, cuando uno cambia la base, todo lo que vale en un sentido vale en el otro sentido. Entonces, para a mayor que 1 es creciente, entonces para a entre 0 y 1 es decreciente. Cuando la a es mayor que 1 y x se va a infinito, a elevado a x tiende a infinito, y este comportamiento va a ocurrir cuando la a está entre 0 y 1, y x tiende a menos infinito, ¿sí? Entonces todo queda al revés. ¿Ya? Entonces por eso que acá uno deduce que las gráficas son como se están indicando. En el caso a mayor que 1 tenemos esto, y en el caso entre 0 y 1 se tiene eso. Porque pasa todo lo contrario. Todo lo contrario al considerar la base entre 0 y 1 y mayor que 1. Donde tenemos entonces la función. Bueno, hay una base particular que es bien importante, y es cuando cuando la base A es este número que llamamos el número E. Ese número, que es un número irracional. El número E es un número irracional. Cuando la base es E, generalmente le llaman la función exponencial natural, a este caso particular. Bien, y tenemos la función exponencial. Como e es mayor que 1, la función es creciente. Y esta otra función es decreciente porque ahí se puede escribir como e a la menos 1 por propiedades de potencia de e con 0 menor que e a la menos 1 menor que 1. Entonces esa función es decreciente. Y la gráfica es reflejar respecto al eje y la gráfica de la función elevado a x, es lo que estamos diciendo, lo que ocurre. Ahí se tiene la simetría respecto al eje. Entonces hay una base en particular que uno la destaca, en este caso. Sí. Entonces,
Si quisiéramos graficar esta función, grafique 2 elevado a x más 1, uno grafica 2 elevado a x y la sube una unidad hacia arriba. Ahí está. De la gráfica uno deduce que el recorrido es este. Viendo la gráfica uno se da cuenta que el recorrido es ese intervalo. Y el comportamiento que tiene la función respecto a la recta e igual 0 se traslada todo una unidad hacia arriba. Así que la recta e igual 1 es una asíntota. Y ya nos empieza a aparecer el concepto. Es una asíntota horizontal. Estamos bien con eso. Ok, otro ejemplo que podemos hacer, considerar acá, es este. Consideremos la función f de x, 1/3 elevado a x más 1 menos 3. ¿Cuál será el dominio del recorrido? Y tendrá ceros o la gráfica. El dominio son todos los reales porque hay una composición ahí. Y el recorrido uno puede más o menos deducir el recorrido. Porque ese número es mayor que menos 3. Así que el recorrido es ese intervalo. El valor menos 3 no se alcanza. Uno puede acercarse a ese número cuando es muy grande, se va a infinito, entonces menos 3 debería ser el valor límite. Menos 13 no se alcanza. La recta y igual menos 13 es asíntota en este caso. Los ceros, igualamos a 0. 1/3 es 1/3 elevado a 3. 3, correcto. Acá hay varias maneras de proceder. Aquí podemos decir que 3 lo podemos escribir como 1/3 elevado a menos 1. Y de ahí igualar las bases y llegar a esto. ¿Ok? Esa sería una manera de poder igualar. O también, la otra manera sería usar todas las propiedades de potencia en el lado izquierdo, decir que es equivalente, digámoslo, esta expresión también es equivalente con escribir 3 elevado a menos 1, x más 2, x más 1, igual a 3. Y esto es equivalente con escribir 3 elevado a menos x más 1, igual a 3 elevado a 1. Y de ahí deducir la misma igualdad, porque ahora las dos son equivalentes. En cualquier caso, de la ecuación obtenemos que x tiene que ser menos 2. Así que en menos 2 se anula esta función. Y la gráfica se obtiene trasladando horizontalmente hacia la izquierda una unidad y verticalmente 3 unidades hacia abajo. 3 unidades, una unidad a la izquierda, ¿sí? Y 3 unidades hacia abajo. Y uno hace las dos gráficas para comparar, ¿no? La primera gráfica, la que está en negro, es de la función original. La que está en negro es de y igual 1/3 elevado a x, y la que está en amarillo una traslación horizontal, ahí, y después se hace la traslación vertical. Y vamos a esa. Tenemos entonces ahí la función. Digamos entonces a la función un ejemplo. Entonces, como la función exponencial es inyectiva, independiente de la base, si está entre 0 y 1 y mayor que 1, la función es invertible. Si nosotros, fijarse cómo la definimos, la función está definida de R en R más, estamos diciendo que es sobreyectiva,
una biyección de R sobre R más. Existe la inversa, y la inversa se anota así. Logaritmo en base a. La inversa entonces toma números positivos y le asocia a números reales. Se define así. Y se define de la manera que nosotros definimos la inversa. Aquí lo que hemos escrito acá es esto, ¿no? Y es igual a f a la menos 1 de x, si solo si f de y es x. F de y es x. Así que no... Lo que se comentó en el caso general, ahora lo estamos haciendo en particular para esta función. F de y es x. ¿Sí? En este caso particular. O sea, lo que estamos diciendo es justo esto, ¿no? Por lo tanto, tenemos por definición, acá uno dice, lo podemos escribir, el logaritmo en base a de x es el exponente al que se eleva a para obtener x, ¿no? Es lo que está diciendo. A para obtener x. Entonces el logaritmo te marca exponente. Tenés la base fija y el logaritmo es el número al cual se eleva la base para obtener lo que está adentro. Aquí un poco de vocabulario que ustedes manejan. Voy a colocar acá A, vamos a colocar acá, ahí. Este se llama, por supuesto, la base. Y lo que uno pone acá adentro le llama el argumento. Estamos usando la misma palabra que ustedes ocuparon cuando hablaban de los números complejos, ¿no? El argumento es un número complejo, que es la parte del ángulo. Aquí el argumento es lo que uno pone dentro. El argumento del logaritmo es lo que va ahí, el resultado. ¿Sí? Y el resultado es el número. Entonces ahí tenemos la función logaritmo. Entonces el logaritmo es simplemente la inversa. Este número existe porque existe la función inversa. Se está llamando de esa manera. Ahora, en el caso que la base es E, se va a anotar de esta manera. Y es el único caso que vamos a considerar. Voy a hacer un comentario acá, de nuevo lo hice el semestre pasado, lo voy a hacer ahora, nuevamente. Hay que tener cuidado. Voy a gastar el tiempo en hacer un comentario que podría resultar nota. A veces, pero no lo vamos a ver. Esto lo comento porque si usted lee en alguna parte, ¿ok? Uno aprendió en el colegio, al menos hace varios años atrás, que log, sin precisar la base, se refiere a la base 10. En el comentario. De la misma manera como cuando uno aprendió que esto simbolizaba esto. Y uno nunca colocaba el 2 sobre, ¿no? Si quiere hablar de raíz cúbica, tiene que colocar el 2. Bueno, ¿dónde está el problema? Que desgraciadamente hace algún tiempo atrás, esta ya no es universal. En textos antiguos, cuando uno lee la izquierda, quiere decir la derecha. ¿Sí? Desgraciadamente, en algunos textos, cuando hablan de esto, quieren decir esto, que es una cosa completamente distinta, o sea, esto. ¿Ok? Lo que sí es universal que cuando uno anota logaritmo natural, ln se está refiriendo a la base E, y eso no va a cambiar, por eso lo estamos destacando. ¿Dónde está el problema?
que, insisto, a veces es sinónimo escribir, cuando hablamos de logaritmo solo, nos estamos refiriendo a eso. Entonces, para evitar problemas, al menos en este curso, a menos que se diga lo contrario, si queremos referirnos a la base 10, vamos a tener que anotar la base. Entonces, como la palabra logaritmo significa dos cosas distintas, no la vamos a ocupar. Insisto, a menos que en el enunciado quede claro a qué se está refiriendo. ¿Okay? Entonces, vamos a ocupar con libertad esta, y usted sabe cómo calcula la derivada, y vamos a ocupar, si quiero precisar la base 10, vamos a ocupar esta. ¿Okay? Vamos a tratar de evitar ocupar logaritmo. Vamos a tratar de evitar ocupar esto. A menos que en el problema se quede claro en el contexto. ¿Okay? Con eso vamos a evitar cualquier tipo de ambigüedad. Si quiere usar la base 10, tiene que precisar la base 10. Y a veces un comentario simplemente, que podría evitar calentarse la cabeza además, sobre todo cuando, aquí me adelanto, ustedes aprendieron, que cuando uno calcula la derivada del logaritmo, la derivada es esto. ¿Correcto? Y cuando uno quiere calcular la derivada del logaritmo en base a de x, la derivada no es 1 sobre x, es 1 sobre x por 1 partido por el logaritmo de a. ¿Ya? Resulta práctico trabajar con el logaritmo en base e, porque así te evitas tener que estar arrastrando una constante. Puedes eso, desde el punto de vista de cálculo, la idea es ocupar las expresiones más simples. Esta constante, para no seguirla arrastrando, uno trabaja con esta expresión simple. Entonces hay una ambigüedad, porque en algunos textos colocan esto. ¿Ok? Entonces se están refiriendo a esta como S. Son cosas distintas. Entonces, para evitar, ocupemos base 10. ¿Ya? Bueno, voy a cerrar el paréntesis acá. El comentario fome de la clase. Ya. Entonces, tenemos logaritmo natural y tenemos logaritmo en cualquier base. Si A es 10, se va a escribir base 10. Con eso nos evitamos todo cualquier problema. Entonces tenemos, por analogía, por la forma como uno grafica una función versus su inversa, que la gráfica de la función inversa de alguna manera reflejar la gráfica de la función respecto a una línea, que es el eje, este eje. Cuesta un poco más darse cuenta de ese hecho, pero funciona que hay simetría. Si tú dibujas, eh, la gráfica de la función exponencial para a mayor que 1, pensemos en la dibujo de la izquierda, entonces en la que está en azul, a elevado a x, la que está en rojo es el logaritmo en base a de x. Fíjate que simetría respecto de esta línea. ¿Qué significa que esa simetría? Significa que si tú paras ahí y tiras esta línea, la perpendicular, esa línea va a cortar en ese punto. ¿Sí? Ahí hay simetría. Esta longitud es la misma que esa. Y eso va a ocurrir con cualquier punto de la curva respecto de la línea que estamos dibujando ahí. Simetría respecto, si me paro en otro punto, ahí, entonces trazamos la línea, la perpendicular a la recta y igual a x. Ahí está la perpendicular y va a chocar en este punto. Esa longitud es la misma que esa. Esa es la simetría. Si ese punto está, el correspondiente está. Por eso que la gráfica del logaritmo es así. Esa propiedad ocurre siempre con f y con su inversa. Entonces en el caso de a mayor que 1 es así, y en el caso entre 0 y 1 queda así. ¿Ya? Bueno, esa es la función logaritmo. Entonces simplemente el logaritmo es hallar exponentes. Fijada la base. Tanto encontrar exponentes. En consecuencia, hay algunos cálculos que son inmediatos, ¿no? A elevado a cuánto te da 1. A elevado a 0. A elevado a cuánto te da 1. ¿Sí? Entonces después uno dice, el logaritmo en base a de a al cubo,
¿A cuánto tengo que elevar a para tener a al cubo? 3. Más o menos obvio, ¿no? Ahí. ¿Sí? El exponente que necesito. Bien, la función logaritmo es creciente cuando A es mayor que 1 y decreciente cuando A está entre 0 y 1. Pues la vimos gráfica. Y la recta I igual 0 es una asíntota horizontal. A la gráfica. La recta X igual 0, perdón. El eje Y es una asíntota. Y aquí vienen todas las propiedades del logaritmo. Todas estas propiedades del logaritmo. Y todas son consecuencias de aplicar las propiedades del exponencial, el devolverse. Entonces, por ejemplo, queremos probar uno, seguramente ustedes le hicieron la demostración, entonces es importante saber por qué funciona. Si uno sabe por qué funciona, va a poder aplicar bien la propiedad. Voy a colocar aquí. Chequemos. Entonces queremos probar que, no, uno más. Ahí. Dice que el logaritmo en base a de x1 por x2 es el logaritmo en base a de x1 más el logaritmo en base a de x2. ¿Ok? Bueno, entonces uno quiere mostrar que eso es cierto. Entonces uno dice solución. En efecto. Solamente esta demostración, porque lo demás sigue un mismo razonamiento. Entonces, ya vemos P al logaritmo en base a de x1 y Q al logaritmo en base a de x2. Entonces, si esto es así, uno tiene que A elevado a P es x1. P es el exponente al cual hay que elevar A para obtener x1. Y Q es el exponente al cual hay que elevar A para obtener x2. Es el por definición. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer con esto? Yo puedo multiplicar lo izquierdo con lo derecho. Entonces puedo multiplicar lo izquierdo con lo derecho. Y queda x1 por x2. Pero resulta, y aquí entonces se aplica la propiedad de potencia, esta expresión, por propiedades de potencia, es lo mismo que esta. O sea, A elevado a P más Q es x1, x2. Pero eso significa, por definición del logaritmo, que el logaritmo en base a de x1, x2, ¿a cuánto hay que elevar A para obtener x1 por x2? Hay que elevarlo a P más Q, que es entonces el logaritmo en base a de x1 más el logaritmo en base a de x2. Y entonces tiene que ser esta propiedad y no otra, ¿no? Está obligada a ser, porque esa propiedad sale de aquí. Ahí está la propiedad correspondiente de exponencial. Esa es la propiedad entonces que estamos ocupando. Por lo tanto, no es cierto, o no debería ser cierto, no hay ninguna propiedad que conecte sumas en el argumento, ¿no? No tengo ninguna propiedad que conecte algo con eso. De hecho, esta igualdad no puede ser igual a esta, ¿no? No puede pasar eso. No hay ninguna propiedad que conecte el logaritmo de la suma de cosas, ni de la resta. Suma o resta. No hay ninguna propiedad que conecte suma o resta con alguna fórmula que involucre separadamente x1, alguna fórmula que involucre los logaritmos separadamente.
una fórmula, ¿no? Una fórmula que involucre estas dos expresiones. No tenemos cómo conectarlas, ¿no? Porque el lado izquierdo significa que A elevado a R tendría que ser x1 más menos x2. ¿Ya? No hay ninguna fórmula que conecte entonces eso. Entonces, ese otro caso sí funciona, este no. Entonces, no hay nada, no hay. No hay propiedad. Entonces, ese es el error común. Ya, entonces, de la misma manera uno prueba todo el resto. Al cociente. Entonces, por ejemplo, si uno prueba 3, prueba 2. ¿Sí? Porque si uno prueba la propiedad 3, toma R igual menos 1 y tendría que el logaritmo en base a de x elevado, x1 elevado a menos 1 sería menos el logaritmo en base a de x1. Y ahora con esta propiedad, y1 prueba 2. ¿Por qué? Porque x1 partido por x2 es lo mismo que escribir x1 por x2 a la menos 1. Por x2 a la menos 1. Y aplica la propiedad del logaritmo del producto, y cuando llegamos al logaritmo en base a de x2 a la menos 1, bajamos el exponente. Y entonces por eso es que queda la diferencia. Se puede poner directamente o mezclando esas que están ahí. ¿Ya? Y la última de esas propiedades está el cambio de base, muy útil. Una propiedad muy, muy útil, la propiedad del cambio de base. Permite cambiar la base directamente. ¿Sí? La propiedad que está detrás en el cambio de base, la propiedad de cambio de base se puede recordar así. ¿Eh? Mira, se puede recordar así. El logaritmo de base A de un B por el logaritmo de base B de C es el logaritmo en base A de C. ¿Okay? De ahí tú despejas el que quieres, ¿no? Entonces, de acá uno implica, por ejemplo, si uno quiere expresar el logaritmo en base B de un número C, lo puede expresar en términos de un logaritmo fijo. Logaritmo en base A de C partido por logaritmo en base A de B. Entonces, de esto, uno concluye que el logaritmo en base A de un X es el logaritmo natural de X partido por el logaritmo natural de A. Entonces, por lo tanto, esencialmente trabajar con cualquier base es trabajar siempre con una base. Es decir, es una constante. O sea, esto se puede escribir como una constante, es una constante fija por esta función. Eso es lo que estamos diciendo ahí. Donde la constante es 1 sobre el logaritmo en natural de A. Por eso es que cuando uno calcula, cuando uno estudia la parte de diferencial, ¿cierto? Uno generalmente trabaja con el logaritmo natural. Porque desde el punto de vista de las derivadas, trabajar con otra base es multiplicar la función logaritmo por una constante. Por eso es que uno siempre fija una base para calcular con derivadas, con logaritmos. Fijamos siempre, trabajemos solamente con esta. Cualquier otra difiere por una constante. Ahí está la constante. Ahí está la constante. Entonces, generalmente las bases más utilizadas
En aplicaciones de la base 10, se usa mucho en física y química, y en general en cálculo, la base E. Todas las otras son consecuencias, entonces puedes trabajar, siempre puedes llevar todos los problemas a una base fija, con esa propiedad. ¿Sí? Sería bueno que ustedes vieran cómo se puede demostrar la propiedad de cambio de base. Hay que hacer una sustitución nomás, en el cambio de base. Este le dicen, este es P, este es Q, y este le llaman R. Y tienen que darse cuenta por qué se cumple esa igualdad. Es una propiedad de potencia que sale directa. Entonces tenemos la propiedad que es cambio de base. Bueno, esas son las únicas propiedades que hay de logaritmo, porque todas vienen de las propiedades exponenciales. No hay más que eso. Son las únicas con las que puedes trabajar. La propiedad, esta última propiedad viene de la potencia de una potencia. Esa que está. Bien, veamos un par de ejemplos, como para ir cerrando esta parte. Por ejemplo, acá, consideremos la función f que de los reales lo lleva al intervalo 0 infinito, f de x a la x. Voy a colocar aquí. La inversa está dada por, bueno, no hay nada que decir, la función logaritmo en base 3 de x. Si nosotros consideramos la función que va de a 9, ¿sí? La función inversa está dada por eso. Entonces, comprobemos que efectivamente es la inversa. Entonces, I igual f de x es igual a 3 elevado a x más 4, más 9, y por lo tanto 3 elevado a x más 4 tiene que ser i menos 9. Y aquí hay una restricción natural. El i tiene que ser mayor que 9. Por eso que el recorrido es del 9 más infinito. Ahí aparece una restricción natural. Y ahora despejemos. Entonces uno dice, esto significa, si 3 elevado a ese número es este, significa que el logaritmo en base 3 de i menos 9 es x más 4. Por definición de logaritmo. Y por lo tanto también uno concluye que el x tiene que ser igual a logaritmo en base 3 de i menos 9 menos 4. Y de ahí entonces sale la fórmula de la inversa, ¿no? Hay algunas cosas que no está puesta acá, pero la voy a comentar. A veces resulta cómodo. Uno dice, apliquemos logaritmo o apliquemos exponencial para eliminar. Voy a hacer el comentario acá. Aquí lo voy a hacer. Función exponencial. Logaritmo, 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 logaritmo. Aquí está. Pegámosla aquí arriba. Note, note. Por obvio que puede aparecerles a elevado al logaritmo en base a de x es x. Esto con x mayor que 0. Y el logaritmo en base a de a elevado a x es x. Cuando x es un número real. Una función compuesta con la inversa te da la identidad. Eso es lo que estamos diciendo acá. Entonces, cuando uno dice despejar, significa, por ejemplo, aplicar exponencial o logaritmo. Entonces, en esta línea, ahí nosotros si aplicamos a ambos lados logaritmo en base 3, ¿sí? Llegamos a esta línea, que es lo mismo, ¿no? Si aplica a ambos lados logaritmo en base 3, llegamos a ese. Entonces, el logaritmo en base 3 de 3 elevado a algo es el algo, y ahí está, ¿no? Despeja. Da lo mismo, son esencialmente lo mismo. Ahí está la inversa. Bueno, esta función, tanto la función f como la función f claramente inyectiva, y la inversa, por supuesto,
solo es. ¿Ya? ¿Qué podemos decir de la función g, logaritmo en base 2 de x menos 4? ¿Cuál es el dominio de g? ¿Cuáles son los ceros de g? Y la gráfica. Mira, la gráfica es inmediato, que es trasladar horizontalmente esta función 4 unidades a la derecha, ¿no? Traslación horizontal de esa función. Dominio, ceros, gráfica. Bueno, el dominio son todos los valores donde tiene sentido. El argumento tiene que ser una cantidad positiva. Ahí está. El logaritmo en base 2 de algo es 0 porque ese algo tiene que ser 1. ¿No? Y ahí concluye que x tiene que ser 5. Y la gráfica es la que se está comentando ahí. Traslación de la gráfica 4 unidades. Bien, entonces, quedan 5 minutos. Vamos, lo que uno generalmente acostumbra a trabajar con la función logaritmo exponencial es a resolver ecuaciones, en ecuaciones exponenciales y logarítmicas. Entonces, cerremos con esta y vamos a retomar justo desde este tema en la próxima clase. Entonces, resolvamos una ecuación. C de f de x, 3 elevado a x menos 3, g de x logaritmo en base 2 de x más 1, y resuelva la ecuación igual 9. X tiene que estar en el intervalo menos 1 más infinito porque es el dominio de esta función, para que tenga sentido la composición. Entonces lo que hay que resolver es la ecuación 3 elevado a ese exponente igual 9. ¿Ya? Y aquí la gracia es que 9 lo podemos escribir como 3 al cuadrado. Entonces voy a hacer un comentario acá. 9 es 3 al cuadrado, y entonces igualamos las bases. Al igualar las bases, se igualan los exponentes, y nos llegamos a esta ecuación, y ahí despejamos x. X vale 31. Naturalmente, un problema muy similar sería si tuviéramos esto, ¿no? Si en vez de tener esa ecuación tuviéramos esta. 3 elevado al logaritmo en base 2 de x más 1 menos 3. Y si en vez de fuera 7, digamos, ¿no? Si fuera 7 y no 9, tendríamos que hacer lo mismo, ¿no? ¿Sí? Si tuviéramos esa ecuación, ya no es 9. Entonces aquí podríamos formalmente aplicar esto, ¿no? En el fondo despejar, podríamos hacer ahí lo mismo. ¿Sí? Entonces nos quedaría acá 3 logaritmos en base 2 de x más 1 menos 3 es igual al logaritmo en base 3. Y todo lo demás seguiría igual, ¿no? Entonces aquí sería logaritmo en base 2 de x más 1 es igual a este número, ¿no? Más 3. Y entonces acá, si quiero despejar x, entonces esto sería que significaría que x más 1 es 2 elevado a este número, ¿no? El razonamiento sigue aquí, ¿no? Y aquí obtenemos x. X es igual a este número.
todo el logaritmo 3, 7 más 3, menos 1. ¿Sí? El razonamiento es exactamente igual, con la diferencia que aquí queda un número un poco más raro como ese. Entonces aquí hay que tener claro cuáles son las propiedades del logaritmo y qué es lo que estamos haciendo acá para poder hacerlo. Bien. Dejémoslo hasta aquí. ¿Tienen alguna consulta, jóvenes? ¿Alguna consulta, jóvenes?